creo que es medio aburridón, pero... Es un aburrimiento total. Chiche, no me mientas. ¿Entendés? Se tiene que poder preguntar. Yo no dije que sea divertido, dije que es interesante. Me dicen estas cosas. Los expertos en comunicación no verbal nos van a tener que decir exactamente cuál es. ¿Qué pasa? Tengo unas fotos, a ver si en un ratito las vamos a poder ver. Tengo unas fotos, ahí están empezando. Ya empiezan, a ver, ya vamos, empiezan. Bueno, vamos entonces a Santa Fe, dale. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos abriendo este segundo bloque del primer debate presidencial 2019 y le pedimos al señor director que se luzca una vez más, mostrando este punto de referencia fundamental de la historia argentina. Aquí estamos en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, muy felices de estar en la provincia de Santa Fe. Y por mi parte también de compartir con una santafesina de ley. Esta parte que nos toca moderar, nació acá a 15 cuadras, Gisela Bayone. Muy buenas noches para todos, es un honor realmente como santafesina que la Cámara Nacional Electoral haya elegido este auditorio para el primer debate presidencial por considerar que se trata de un espacio de prestigio ciudadano, acorde con un entorno equitativo para todos los candidatos que están participando de esta instancia democrática. Y además, como se dijo en la apertura, aquí se realizó la última reforma de la Constitución Nacional y está cumpliendo 100 años de vida esta universidad en los próximos días. Desde ya, felicitaciones. Muy bien. Bueno, argentinos a las cosas y candidatos a las propuestas, que es lo que a la gente les interesa escuchar. Pudieron relajarse, tuvieron sus minutos, así que esto continúa, señores candidatos. Vamos a hablar ahora de derechos humanos, diversidad y género. Como ocurre en cada bloque, cada uno de ustedes tendrá 2 minutos para exponer sus ideas. Quien abre este bloque es el candidato Juan José Gómez Centurión. Seguramente en este bloque vamos a escuchar un despliegue interminable de derechos y empoderamientos. Nosotros decimos que en la Argentina algún día tenemos que empezar a hablar de obligaciones, pero vamos a empezar a hablar de un primer derecho único, que es el derecho a la vida. Me opongo sistemáticamente a cualquier modelo de ley del aborto y de sus atajos legales que son los protocolos. El derecho del niño por nacer tiene rango constitucional y vamos a defenderlo vetando cualquier ley del aborto que proponga el Congreso. Señor presidente, la vida del niño por nacer no se plebiscita ni se debate. Aprovecho la oportunidad para saludar al doctor Rodríguez Lastra, que acaba de sufrir un fallo insólito en la defensa de una niña de 22 semanas de gestación, además de la madre. En el curso de los derechos humanos, como lo nominó alguna vez el candidato Macri en el año 2015, vamos a terminar con una vergüenza sistemática del pago de 2.000 millones de dólares a delincuentes terroristas que atacaron unidades militares. Vamos también a indemnizar a las víctimas de la subversión, tratando de que sea fuera de un espacio electoral para que no se confunda con un espacio de manipulación. Dentro de esto, a veces nos pensamos y a veces creemos cuál es la verdadera imagen presidencial, la del presidente que concurre al acto en memoria de los soldados asesinados en Formosa, o al que lleva a los mandatarios extranjeros al Parque de la Memoria a rendirle homenaje a sus asesinos. Muy bien. Es el turno ahora de José Luis Experto. El liberalismo, la ideología que yo defiendo, es la gran defensora, la gran generadora de derechos humanos en la historia. En la etapa precapitalista, el hombre era poco más que una simple cosa. Sin embargo, la izquierda en el mundo pretende erigirse en la gran defensora de los derechos humanos. Yo le pregunto a la izquierda entonces, ¿cuáles son los derechos humanos en la Venezuela del dictador Maduro? ¿Cuáles eran los derechos humanos en la China de Mao Zedong? ¿Cuáles eran los derechos humanos en otras dictaduras socialistas que ha habido? La Asamblea de los Derechos Humanos, en su declaración, establece un sinfín de derechos humanos a lo largo de 30 artículos y 10 páginas. Sin embargo, en Argentina, los derechos humanos parecen haber sido secuestrados
por solo los defensores de una parte de los asesinos durante los 70, aquellos que se esconden detrás de las polleras de Eve de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos. La justicia respecto de los militares tiene que tomar una decisión. O los juzga y condena si los encuentra responsables de crímenes de lesa humanidad, o si no, los libera. Pero las prisiones preventivas, como forma de impartir venganza y no justicia, no es sostenible, no es tolerable. En cuanto a la educación sexual, nosotros estamos de acuerdo con la educación sexual integral, ESI, en la medida en que sea un complemento de la educación sexual que los chicos reciben en la casa materna. Ahora, no estamos para nada de acuerdo con que la educación sexual integral degenere en ideología de género. Gracias. Muchas gracias. Derechos humanos, diversidad y género es el tema, el eje temático de este bloque. Hace uso de la palabra el candidato Roberto Labaña. Gracias. Miren, los derechos humanos adquieren distintas facetas según las circunstancias históricas. Si hay un derecho humano que está siendo violado con una tremenda profundidad, es el tema que hemos visto en los últimos 2 meses en la primera plana de los medios de comunicación y demás, es el hambre en Argentina. Cuesta mucho entender que un país con la capacidad de producir alimentos como es Argentina presente situaciones de hambre, pero las hay y abarcan a más del 50% de los chicos y jóvenes menores de 17 años. Precisamente porque consideramos que este es el derecho humano donde los niveles de violaciones son más terribles en la presente circunstancia argentina, es que insistimos primero ante el Gobierno y después finalmente en el Congreso de la Nación porque se declarara una emergencia nutricional que afortunadamente finalmente quizás con menos precisiones de las que hubiéramos querido, pero que finalmente se declaró. Y se declaró con el apoyo de muchísimos sectores de la sociedad, la Iglesia, la CGT, algunos pocos sectores empresarios. Tener presente que este es el principal derecho humano al cual tomar consideración en este momento nos parece esencial. La tríada de la salud, la educación y el trabajo son los 3 elementos fundamentales para la lucha contra la pobreza. La carencia de alguno de ellos hace que normalmente se fracase en el control de la pobreza. Los 2 minutos de exposición son ahora para el candidato Mauricio Macri. Me hace feliz ser presidente de un país donde se vive en libertad, respetándonos unos a otros. Un país plural, diverso, que hacemos eje en la diversidad, está en nuestro ADN. Siempre he cuidado la libertad y la seguiré cuidando porque creo en la libertad. No concibo una sociedad sin pluralidad de ideas ni formas de vida, aunque sean distintas a la que uno cree. Además de esto, siempre he gobernado para todos y siempre defenderé los derechos de todos. Pero también tenemos que reconocer que históricamente hay grupos que han sido relegados, que las cosas le han costado más. Es inaceptable que en el siglo XXI haya desigualdades entre los varones y las mujeres. Estamos trabajando en eso desde el primer día y seguiremos trabajando. No nos quedamos solamente en las declaraciones. Lanzamos un Plan Nacional de Igualdad, porque aunque parece increíble, la Argentina y Cuba en el 2015 eran los únicos 2 países en el continente sin un plan de igualdad. También lanzamos un plan para combatir la violencia de género, entendiendo que es un tema que necesita un cambio cultural estructural y por eso lo agregamos en la currícula educativa. Pero también tenemos que actuar en la emergencia, asistir a las mujeres. Y por eso hemos mejorado el sistema de denuncias, porque el que teníamos ni siquiera atendían el teléfono. Construido nuevos hogares y creado una estadística. Como en otras tantas cosas, tampoco había estadísticas sobre el tema. Y también impulsamos la ley Brisa, que es un antes y un después para los menores hijos de víctimas de femicidio. Todo esto que hemos hecho queremos en el próximo gobierno
potenciarlo, porque necesitamos tener más reacción del Estado, más capacitación en las comisarías y en la justicia, más reacción y más simpleza para tomar las denuncias y que cualquiera pueda hacer la denuncia. Tenemos que terminar con los femicidios. Es un compromiso que tenemos que asumir toda la sociedad. En este tercer bloque es el turno de la exposición. Tiene sus 2 minutos el candidato Alberto Fernández. Muchas gracias. Acá parece que hay gente que piensa que los derechos humanos son un curro, otros que piensan que el genocidio no existió. La verdad que nosotros, para investigar el pasado, dejamos todo ese tema en manos de los jueces. Los jueces son los que dirimieron cuál fue la verdad y le hicieron cargar las responsabilidades que en cada caso correspondieron a los culpables. La verdad es que el tema de los derechos humanos, a esta altura de los acontecimientos, no puede ser otra cosa que un imperativo moral de la sociedad argentina. No hay mucho más que hablar. Sí, de lo que hay que hablar son de las nuevas demandas que existen en la sociedad. De todas las demandas que han aparecido en los últimos tiempos, sin duda, el colectivo feminista, que irrumpió ante nosotros de un modo increíble, es el que más debe llamar nuestra atención. Millones de mujeres que pusieron sobre la mesa no solo los efectos de la violencia de género, sino también la desigualdad que padecen. Y hay que ver, hay que darse cuenta que las mujeres jóvenes hoy en día duplican en términos de desempleo al promedio de desempleo general que tiene el país. Hay que darse cuenta que las condiciones de trabajo son distintas. Hay que darse cuenta que necesitamos cambiar las leyes. Porque en verdad las leyes son iguales para todos. Las personas somos diversas, pero las leyes no deben ser diversas. Presidente, si a usted le preocupa la igualdad de género, ocúpese de que el presupuesto se ejecute adecuadamente, porque hasta acá solo ejecutaron el 10% de ese presupuesto. Yo voy a resolverlo esto con ustedes. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad, para que de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI y no haya leyes y reglas para unos y para otros. La ley es igual para todos, lo distintos somos las personas. Muchas gracias. Muy bien. Candidato Nicolás del Caño, sus 2 minutos ahora. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar al encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que se está realizando en estos momentos en la ciudad de La Plata y a las millones de mujeres que salieron a las calles para hacer escuchar en nuestro país, pero también en el mundo, el grito de Ni Una Menos. Sabemos que hoy las mujeres están sometidas a no solamente a la desigualdad salarial o laboral, sino también a cargar con el trabajo doméstico no remunerado, que es en base a su tiempo, en base a su esfuerzo. Por eso hoy ellas son las que más están sufriendo esta crisis, con la desocupación, con la inflación. Y la deuda no es con el FMI, con los grandes empresarios. La deuda es con las mujeres. El año pasado debatimos en el Congreso el derecho al aborto legal. Ahí vimos cómo senadores tanto de Cambiemos como de la ahora Frente de Todos votaron en contra de un derecho elemental de las mujeres. Mucho de esa decisión tuvo que ver con el interés de las cúpulas de las iglesias, que quieren anteponer sus creencias a una cuestión de salud elemental. No son pro vida, son antiderechos. No son pro vida, son pro aborto clandestino. Nosotros vimos desde esa fecha hasta ahora cómo en Tucumán, por ejemplo, el gobernador Juan Mansur, un animador del Frente de Todos, obligó a parir a una niña de 11 años. Lo mismo sucedió en Jujuy, donde gobierna Morales de Cambiemos. Nosotros tenemos listas 100% a favor del aborto legal, con mi compañera Miriam Bregman, mi compañera de fórmula Romina del Pla. Y estoy convencido de que las mujeres volverán a salir a las calles y que será ley. Muchas gracias. De esta forma, todos los candidatos tuvieron 2 minutos para exponer sobre derechos humanos, diversidad y género. Sí, aquí es fundamental aprovechar el tiempo, lo sabemos todos, lo saben los candidatos, así que como en los bloques anteriores, todos van a tener ahora 30 segundos para ampliar conceptos o si quieren también pueden generar intercambios. El primero que abre esta instancia de los 30 segundos es el candidato Alberto Fernández. Muchísimas gracias. No voy a escapar al tema del aborto. Todos saben lo que yo pienso.
Miren, en la Argentina los abortos ocurren. Y la verdad, seguir castigándolo lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización, porque con la legalización le vamos a dar oportunidad a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de asepsia, como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. ¿Saben qué les pido? Terminemos con la hipocresía. Gracias. Bien. Nicolás del Caño, sus 30 segundos. Sí, quiero decir sobre este punto algo que me parece muy importante. Hoy vemos como los acuerdos entre los gobernadores y las cúpulas de las iglesias impiden la aplicación de la educación sexual integral. Para nosotros se tiene que implementar en todas las escuelas del país de manera laica, científica y respetuosa de la diversidad sexual y de género. Ese es el planteo que hace el Frente de Izquierda Unidad. Gracias. Los próximos 30 segundos son para el candidato Juan José Gómez Centurión. Nosotros creemos que claramente el fenómeno de hipocresía está en plantear que una mujer tiene derecho a decidir sobre la vida de otra persona. Un bebé tiene ADN propio, es una persona propia desde el momento en que es un embrión, con lo cual nadie puede decidir la vida de un bebé. Es un acto de hipocresía disfrazar el bebé del cuerpo humano. Y con respecto a la ESI, que está planteando, bueno, lo voy a plantear en el otro plano. Muy bien. Gracias. Candidato José Luis Esper, su turno. No dudo en calificar a los derechos humanos de la manera que se han manejado en Argentina como un verdadero curro. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con financiar viviendas que tampoco fueron tales como fue la estafa de Sueños Compartidos? Y yo le pregunto al candidato Alberto Fernández, yo digo, ¿un ministerio más? Digamos, el contribuyente no es un extraterrestre que no paga impuestos, es gente de trabajo, de esfuerzo. Más Estado, más burocracia, inentendible. Continuamos con el tiempo de intercambio sobre derechos humanos, diversidad y género. Es el turno de la palabra del candidato Roberto Labaña. Gracias. Acá se ha hablado de numerosas leyes y avances que se dieron en los últimos años. Sí, efectivamente, pero entre muchos de esos textos escritos y la realidad hay una enorme distancia. Desde la aplicación del presupuesto, que no solo se ha reducido, sino que no ha sido ejecutado, hasta la falta de planteles mínimos necesarios para que efectivamente lo que se votó tenga sentido. Cierra este bloque de intercambios el candidato Mauricio Macri. En el gobierno anterior las víctimas de delito no tenían derecho, ninguno. Nosotros tenemos claro que nuestra prioridad son las víctimas de delito y los ciudadanos, y estamos contra los delincuentes. Lo mismo que tenemos claro que tenemos que apoyar en su tarea contra el crimen a las fuerzas de seguridad. He estado muy cerca de las víctimas de delitos de los tiempos pasados y no puedo creer el nivel de abandono que tuvieron por parte del Estado. Por suerte esto lo hemos revertido y ahora son las cosas muy distintas. Cerramos así el bloque de intercambios sobre derechos humanos, diversidad y género. Sí, ahora los 30 segundos son para cerrar su participación en este tema. Es el caso del candidato Nicolás del Caño. Sí, para nosotros Iglesia y Estado tienen que ser asuntos separados, porque como escuchamos acá, seguramente lo que a mí me pasa cuando escucho ciertas cosas debe estar pasándole a mucha gente del otro lado, porque no vamos a avanzar, como dice el candidato del Frente de Todos, en una legalización del aborto si existen esos compromisos por parte de muchos integrantes, los gobernadores, como mencioné anteriormente, con la Iglesia. Por eso nosotros insistimos en la separación de la Iglesia y el Estado. Muy bien, cierra ahora en 30 segundos el candidato Gómez Centurión. Yo quiero ser el presidente que defienda a los argentinos más débiles, a los niños y a los ancianos olvidados y estafados. Nadie dice la verdad. Mienten si les dicen que defienden las dos vidas cuando regalan misoprostol como caramelos. Mienten los que dicen que van a luchar contra la corrupción y tienen una candidata a vicepresidente con 8 procesamientos. Mienten los que dicen que van a proteger a los ancianos y obligan a la ANSES a comprar bonos basura. Mienten los que dicen que van a... Tiempo cumplido. Es ahora el momento de escuchar los últimos 30 segundos del candidato José Luis Esper.
Nosotros creemos que Argentina algún día tiene que dejar de discutir y revisar los trágicos 70. No es posible construir un futuro si permanentemente revolvemos un pasado trágico como al que me refiero. Por lo tanto, antes de darlo por cerrado, tenemos que también juzgar a los terroristas que mataron inocentes a mansalva durante los 70. Muy bien. Roberto Labaña, su medio minuto. Muy breve, ¿no? Qué curioso. Nadie parece haberse interesado en considerar violación de derechos humanos a que el 50 y pico % de los jóvenes y de los chicos tengan hambre en Argentina. Qué curioso, qué indicativo de cómo nos gusta discutir el pasado, algunos otros temas que requieren más profundidad que la que se puede obtener en este poco tiempo. Lamentable. Tiempo. Muchas gracias. Es el momento ahora de los 30 segundos del candidato Mauricio Macri. Vuelvo al principio. Creo que lo más importante a defender es la libertad. Si no hay libertad, hay miedo. Cuando hay libertad, hay creatividad, hay innovación, hay ganas de emprender, hay desarrollo. La libertad es un valor que no se puede negociar y tenemos que valorarla sin necesidad de tener que perderla. Así que espero que los argentinos entendamos lo que hemos conquistado y lo cuidemos especialmente en esta elección. Muy bien. Cierra este bloque temático el candidato Alberto Fernández. Lo que dice Roberto Labaña es absolutamente cierto. No hace mucho tiempo atrás, nosotros convocamos a un gran movimiento social para que toda la Argentina se involucre a terminar finalmente con el hambre. Es una tarea difícil, pero si todos la emprendemos juntos, seguramente va a ser posible. Por lo demás, quiero decirles que no me preocupa tanto el gasto público cuando se habla de ampliar derechos. Cada vez que la Argentina amplió derechos, hizo una mejor sociedad. Yo voy a hacer eso. Muchas gracias a todos los candidatos. Cerramos así el bloque sobre